Tanto la Fiscalía como la Abogacía General del Estado han pedido que se le aplique a Puigdemont la amnistía y se le deje de investigar en el delito de malversación que Llarena le viene atribuyendo. Esto tiene una doble repercusión o un doble análisis, el político y el netamente jurídico. Quizás en este caso particularmente no son separables en ninguno de los casos. Estamos ante esa amnistía soñada. Recordemos cómo en el juicio del proceso se habló por el propio Tribunal Supremo de ensoñación o de locura en los políticos catalanes. Pues esa locura se ve que aún perdura también en los propios tribunales cuando están soñando, por lo menos en esos brazos políticos que tiene en la justicia el Estado, como es la Abogacía General del Estado y la Fiscalía, supuestamente neutral defensora del interés público, para aplicarle la amnistía al propio Puigdemont. Los motivos en que las defensas y a ellos se vienen a allanar la acusación particular, qué curioso, la Abogacía General del Estado, defensora de la hacienda pública, y la Fiscalía, defensora del interés público, son dos los motivos. En primer lugar, se está hablando de que no hay afectación de fondos europeos y en segundo lugar, que no hay lucro personal de Puigdemont. Bien, lo que hay que saber es el origen de estas excepciones, de estos excepcionantes de la responsabilidad penal de este señor y cuál es su origen, ¿no? En cuanto a la afectación de los fondos europeos, es una de las excepciones que establece la ley de amnistía para que no se aplique. Y Llarena lo que está diciendo, yo creo que aquí con buen criterio, es que no estamos en un momento procesal o que permita descartar absolutamente que no hay afectación de fondos europeos. Bueno, efectivamente puede ser así, no es descartable. Y eso, lo lógico es que se determine en la fase de enjuiciamiento plenario. Es demasiado pronto para saber si hay afectación de fondos europeos o no. Lo que es reprochable es que exista una ley de amnistía que, bueno, que venga a eliminar la malversación y otra serie de serios delitos por la comisión ideológica de sus autores. Ahora mismo, en el caso de Puigdemont, estamos viendo como más que ni siquiera una ley de amnistía, que ya es grave, pero en cuanto a ley de aplicación general, lo que se está haciendo es un traje a medida para un señor o unos señores en concretos y salvar sus responsabilidades penales por una motivación ideológica, ni más ni menos. Lo segundo, ya creo que ya es más criticable o más cuestionable jurídicamente, como es la apreciación por Llarena de existencia de lucro personal, en tanto que viene a decir una auténtica cabriola jurídica, creo yo, y debemos de decir la verdad siempre, aunque no nos guste las consecuencias de esta. Es decir, Llarena que, bueno, que sí que hay un lucro personal porque Puigdemont pues no se ha ahorrado dinero al utilizar dinero público para llegar a unas finalidades personales e ideológicas concretas. Aunque no haya una disposición o acreditada una disposición de dinero para lucro personal, para disfrutar él mismo de ese dinero, sí que ha habido un ahorro de dinero propio para una utilización de fondos en fines ideológicos, ¿no? Yo sí que aquí pienso que estamos ante una auténtica cabriola que elude el espíritu de lo que fue también otra reforma, y esto sí que es absolutamente criticable por parte del gobierno, para extraer de la tipicidad del delito de malversación aquellos casos en los que no hay un lucro directo y personal, sino que es para beneficio de una organización o de unos fines políticos. Esto es una barbaridad, pero es ley, ese es el problema. Estamos hablando de criterios de justicia legal, y yo creo que aquí Llarena sí que patina, ¿no? Otra cosa, y ahora venimos al análisis político, es que es eso de extraer de la malversación la ilicitud del tipo cuando se está beneficiando a una mafia. ¿O no es peor eso que alguien se beneficie simplemente a título personal? En cuanto que esa corrupción personal puede tener un límite, pero la corrupción para fines ideológicos, la corrupción política, para la secesión, eso no tiene fondo, eso no tiene final. Desde luego, siguiendo criterios de política criminal, sería mucho más grave la actuación para cometer un delito de sedición, de hurtar fondos públicos, que para el beneficio
propio para simplemente enriquecerse. Pero eso, como digo, pertenece al análisis político. En cuanto al análisis meramente legal, yo creo que sí que hay cierta cabriola jurídica, como he dicho antes, o recoveco, o buscar las vueltas, hablando coloquialmente, para continuar con la instrucción. No así, insisto, en cuanto a la afectación de fondos europeos, que también eso sí que es una excepción introducida en la ley de amnistía, no en la reforma del Código Penal, que yo entiendo que ahí Arena pues, es sólido en su defensa. Veremos a ver qué dice la audiencia, o sea, la segunda instancia en cuanto a la resolución de los recursos de las partes, pero desde luego la cosa pinta bien para Puigdemont, en tanto que tiene no solo la defensa propia de estos argumentos jurídicos, sino también cuenta con la alineación de la Fiscalía y de la propia Abogacía del Estado. La Abogacía del Estado, quien debe defender esos fondos públicos. La Fiscalía, quien debe defender el interés general. Esto, al fin y al cabo, no es sino una consecuencia más del estado de partidos. Y lo que quiero decir es que los jueces muchas veces deberán utilizar leyes absurdas para llegar a ratificar los privilegios legales. En este caso, los privilegios de la clase política por la razón de Estado, por la razón de gobierno. La amnistía, en este caso, se muestra como otro desastre más, no ya solo de una aplicación genérica, sino cómo los tribunales están haciendo, en este caso, el auténtico traje a medida para que Puigdemont se aplique este privilegio legal. La diferencia entre la ley y el privilegio es que la ley es siempre general, mientras que el privilegio es particular. Y el privilegio es incompatible con cualquier criterio de justicia legal. Por eso, en definitiva, al fin y al cabo, estamos ante las consecuencias últimas, tanto en la utilización, y con esto termino, de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado como instrumentos políticos dependientes jerárquicamente del propio poder político, y ante pues la consecuencia misma de la falta de separación de poderes y de la falta de independencia en los órganos jurisdiccionales en cuanto a la aplicación finalmente de esta. Se cierra así el círculo perfecto de lo que, como antes decía, el Tribunal Supremo hablaba que era una ensoñación. La ensoñación de la secesión de los políticos catalanes se convierte ahora en la amnistía soñada de los mismos políticos catalanes.